Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están el día de hoy? Gracias por acompañarnos nuevamente en Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy tenemos un episodio que sé que les va a gustar mucho, que les va a mover muchos sentimientos, emociones, y la idea es que todo esto suceda con el fin de ayudar, de llevar un mensaje a algunas de las personas que nos están escuchando, que seguramente se sentirán identificadas. El día de hoy tenemos a una invitada. Tenemos a Gaviota, que ahorita vamos a darle el espacio para que se presente, y también nos acompaña nuevamente Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenas tardes. Y mira qué interesante, tenemos un invitado de lujo y yo creo que vamos a tocar temas interesantes. Así es, Gaviota, cuéntanos un poco de ti. Sabemos que hay por ahí una historia muy interesante que nos puedes compartir. Hola, pues gracias por esta oportunidad de llevar esta información, este mensaje. Pues te cuento que Gaviota nace a los 15 años, a mis 15 años, cuando leí el libro de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, y mientras lo iba leyendo, cada capítulo me veía reflejada en él, en esa confusión, en esa soledad, en ese dolor por el que pasaba Juan Salvador Gaviota, tratando de lograr su sueño, de volar alto. Y de ahí surge esa inquietud de poder llevarle este mensaje mío de Gaviota, la niña que fue adoptada, cómo se entera de que es adoptada y todo este dolor y confusión que nace en mí. Así que Gaviota nació a mis 15 años. Así es, estamos hablando que has escrito un libro, Gaviota, que se llama así, Gaviota, una historia de amor y adopción. Este libro, bueno, pues he tenido oportunidad de leerlo y realmente a mí me cautivó el lenguaje sencillo, pero que no por eso deja de reflejar todas estas emociones, estos sentimientos. Te confieso que me hubiera gustado un poquito más de detalles, pero entiendo los tiempos que corren y a lo mejor me hubiera gustado saber más momentos, a lo mejor familiares, más momentos en los que tú sentías que había algo que te hacía sentir mal, pero al mismo tiempo había esa conexión con tus padres. Pero también no porque falte un poquito más de detalles, a mí porque soy media chismosa tal vez, pero creo que está muy bien logrado. En algún momento yo me sentí también así como con esa ansiedad, con esa incertidumbre que de repente en algunos momentos Gaviota manifiesta en su vida. Cuéntame cómo es que se te ocurrió para empezar que esta niña fuese una gaviota y ponerle ese nombre, Gaviota. Como te dije inicialmente, fue a través del libro de Juan Salvador Gaviota, pero este libro nace no porque yo lo quise escribir, y digo eso porque lo primero que aparece es la carta que le escribo a mami. Obviamente nunca se la entregué, pero era como un desahogo mío, y esa carta surge un día a las 3 de la madrugada a mis 17 años. Desperté y tenía esa ansiedad y ese deseo de escribir. Me levanté, escribí completamente esa carta tal cual como está ahí, no le hice ningún cambio, y luego que la escribí no me acordaba lo que había escrito y me sonó sumamente raro. Qué raro. Pero luego me di cuenta de que Dios quería que yo escribiera, y que era que había dictado cada palabra que aparecía en esa carta. Gaviota, cuando me decías del lenguaje, quiero entrar en eso del lenguaje sencillo, yo justamente por eso, si lo leíste, sabes que digo que mi mayor intención es poder llegar a los jóvenes, a los niños que han sido adoptados, y por eso el lenguaje es sumamente sencillo. Es un libro muy corto, no es un libro muy extenso,
escribiendo porque quiero llegar a estos niños, quiero llegar a estos jóvenes que han sido adoptados, porque en el transcurso de mi vida me he encontrado con jóvenes que sí han sido adoptados, pero tienen unos traumas y yo quiero llegar a ellos también. Por eso he decidido que este libro sea de lo más sencillo posible, pero con un mensaje potente. A mí me llama la atención que en este tiempo en el que se supone estamos viviendo un mundo muy globalizado, de mucha apertura, de pues mucho avance en muchas cosas, haya temas tabú como estos, ¿no? Temas que todavía no le entramos, que todavía nos cuesta trabajo, como es la adopción. Esto definitivamente creo que es más común de lo que pensamos y sin embargo seguimos teniéndole miedo a enfrentarlo, ¿no? Sobre todo los que son padres adoptivos, que no sé cuál sea el movimiento ni el sentir, pero por lo pronto hoy con esta obra podemos conocer cuál es el sentir de una niña que descubre que es adoptada. ¿Cuándo fue que descubriste que fuiste adoptada? Bueno, comencé a escuchar esos rumores a mis 10 años, cuando mis vecinos, cuando nos mudamos a la casa de mis padres, la última casa que tuvieron, yo tenía 10 años, y mis vecinos empezaron a decir, ellos no son tus padres, a ti tu mamá te regaló, dile a ellos que no son tus padres, los que te trajeron al mundo, dile que te digan la verdad de quiénes son tus padres. Y cuando yo iba donde mami y le decía, yo decía, no, tus padres somos nosotros y te amamos, y tú eres nuestra princesita. Así que al escuchar a mami esas palabras tan hermosas, me olvidaba del comentario, pero seguían los comentarios, siguieron mis vecinos en la escuela, hasta que me encontré en la escuela con una persona que se parecía muchísimo a mí, y cuando un día ella me llama y me dice que ella también fue adoptada y que es mi hermana y que somos 4 hermanos, sí, que de ahí en adelante ya mi vida era otra. Claro, a mí este pasaje también me llamó mucho la atención porque de hecho este podcast lo hacemos entre mi hermano y yo, y mi hermano y yo hemos sido muy muy unidos, y de repente me llama la atención cómo es no solo la cuestión física, porque los genes son terribles, ¿no? No se esconden, es muy difícil poderlos esconder, pero cómo hay este lazo, Javier, ahí creo que tú y yo tenemos ahí una conexión muy importante. Y no sé, ¿qué te parece? ¿Cómo ves esta parte? No, definitivamente hay esas palabras que dicen en el Vox Populi que la sangre llama, y yo creo que no está tan desconectado de la realidad. En algún punto el darte cuenta de que no perteneces a los padres con los que vives tampoco significa que sea algo cruel ni algo despiadado. Todo lo contrario, hay que agradecer que ese par de padres decidieron cobijarte, fueron generosos con vosotros y que finalmente te han soportado. Por supuesto, y las preguntas se van dando en el quiénes son mis padres, por qué me abandonaron, por qué no lucharon por mí. Es difícil, me parece que es una cuestión bien complicada confrontar los dos eventos. Uno, el cariño que te dan los que te adoptan, y el por qué, el deseo de saber por qué te dejaron ir, por qué no lucharon por vos, no sé, cosas así. Y yo creo que nadie más que Gaviota, es en carne propia la experiencia andando, nos puede ayudar con esto, ¿no? Y darle ese mensaje a todos aquellos que puedan estar en esta situación. Así es, y bueno, una vez que te confrontas con esta hermana, que hayas escuchado las voces de aquellas personas que te están diciendo esta realidad, y tal vez en un momento, según lo que leí, fue darle la vuelta, fue no saber, fue este sentimiento de frustración, pero hubo un momento en que lo afrontaste, hubo un momento en que hubo que asumir que esto era una realidad. ¿Y qué fue lo que hiciste cuando lo asumiste, cuando ya te enteraste y lo asumiste? Pues mira, fue un proceso sumamente fuerte, sumamente difícil, recordando que era una niña la que estaba descubriendo todo esto. Y siempre me acordaba que mami en su closet tenía una cajita y no me permitía acceso a ella. Y una vez que ella se fue para casa de mi abuelita, y ya teniendo tantas cosas en mi mente, decido abrirlo. Y esta cajita me descubrió toda la verdad. Ahí estaba mi certificado de nacimiento original, porque yo no estoy casada legalmente.
actualmente. Yo sigo teniendo los apellidos de mis padres biológicos y con un poder legal, pues entonces que me da el Estado, pues entonces puedo tener los apellidos de mis padres adoptivos. Y en ese momento en que yo me entero que es verdad, soy adoptada, mis padres me han mentido, mis vecinos tenían razón, ¿por qué me regalaron? No me quisieron, ¿por qué no me quisieron? Fue un proceso horrible, como bien explico en mi libro, grité, lloré, le pedí a Dios una explicación. Incluso luego intenté quitarme la vida. Sin embargo, siempre guardé el silencio. Nunca le dije a mis padres adoptivos que yo sabía la verdad. Ellos nunca me lo dijeron y yo nunca se lo dije. Yo diría que fue una doble vida. Una niña que era muy activa, muy vivaracha, se convirtió en una niña muy solitaria, refugiada en los libros. Y esos eran mis amigos. Me alejé de todas mis amistades, me alejé de todos mis familiares y me convertí en esa niña solitaria y triste. Y así tuve que seguir, incluso nunca le dije a mami que yo sabía la verdad, porque siempre que le pregunté, ella siempre me dijo que yo era mi padre. Por lo tanto, pues fue un momento muy difícil, pero yo entiendo que mi fe en Dios, esa fe que ella siempre sembró en mí, y ese amor tan grande que le tuve a mis padres siempre, que me impidieron tomar unas decisiones erróneas, definitivamente. ¿Y qué fue entonces lo que, a pesar de tu dolor, de todas tus dudas, te hizo mantenerlo oculto? ¿Qué pasaba por tu mente? A lo mejor, no sé, pienso que era tanto el amor que recibías que no querías trastocar esa relación, o no te atrevías, o sentías que te ibas a desbordar si ponías este tema sobre la mesa con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te movió a guardar silencio con ellos? En primer lugar, el ver que en las ocasiones en que le pregunté, siempre me dijeron que ellos eran mis padres, pero también cada vez que yo le preguntaba notaba un gran dolor en los ojos de mi madre. Era como ese deseo de decírmelo, pero con miedo a que yo los quisiera abandonar. Ese abrazo que ella me daba cuando yo la confrontaba y aún así me seguía diciendo que ella era mi madre, esas palabras de que tú eres mi hija, nosotros somos tus padres y te amamos, tú eres nuestra princesita, me hizo pensar, si ellos no me lo dicen, su razón tendrá. Y ese dolor que veía en esos ojitos de mami me hacían pensar, si le digo que lo sé, va a ser más triste para ellos probablemente, le voy a causar un dolor. Era lo que pensaba a esa edad. Y así que decidí callar, seguí cargando ese dolor, esa confusión, ese miedo, pero seguí amándolos. Seguí amándolos porque ellos siempre estuvieron para mí, hicieron muchísimos sacrificios, una familia muy pobre, pero nunca me faltó mi ropa, mis alimentos y muchísimo menos amor. Y también ahí mencionas a unos hermanos mayores. ¿Cómo fue tu relación con ellos? Y sobre todo cuando ya también aceptaste y esta hermana tuya biológica se acercó a ti. ¿Algo cambió? ¿Cómo te sentiste también con tus hermanos? Bueno, mis hermanos de mis padres adoptivos, también para ellos yo era la más pequeña, mis hermanos son mucho mayores que yo, así que yo era la bebé y ellos de igual manera me protegieron, me cuidaron siempre, así que no cambié esa relación. Cuando conocí a mis hermanos de sangre, ver el parecido, muchas cosas que teníamos en común. Sí, más vuelvo y repito, para una niña era como que dos mundos diferentes, pero a pesar de que eran mis hermanos de sangre, no me sentía con la confianza, obviamente no había compartido con ellos, con las que me sentía con mis hermanos adoptivos, y era bien complicado, y cuando los veía a mis hermanos biológicos, luego llegaba a casa mal, quizás con un poco de mal genio, con coraje, pero sin entender por qué en aquel momento. Pero sí, había un cambio de conducta. Claro. Y bueno, ya más adelante tuviste que vivir, de hecho, mucho tiempo con esto. ¿Cómo es que una niña que va atravesando incluso, por ejemplo, por la etapa de la adolescencia, que de por sí es difícil, y luego por las decisiones de vida personales, la escuela, a lo mejor el primer novio, no lo sé, ¿cómo pudiste llevar todo esto simultáneamente? ¿Cómo gestionaste esto? Ahí es donde yo siempre digo que habían dos
dos niñas. La niña que se bajaba del bus y llegaba a su casa. La niña que estaba cuando estaba con sus hermanos. Fue bien difícil. De hecho, mi primer novio, siempre, y lo cuento en el libro, ya llevábamos un tiempo y una de mis compañeritas de clase me dice, tu novio y tú se ven muy lindos, parecen hermanos. Y el simple hecho de ella decirme eso fue razón suficiente para yo terminar esa relación. Y este primer amor que yo entiendo que es tan lindo y tan especial y tan importante a esa edad, fue muy doloroso porque él me seguía buscando y me pedía una explicación y yo no sabía qué decirle. Y lloré muchísimo, pero de igual manera nunca le dije por qué era. Y fue una etapa bien difícil, no fue la etapa de las niñas de mi edad. Mientras mis amiguitas, mis primitas hablaban de sus novios, de la moda, de lo que se compraban, de lo que le regalaban, de las salidas que daban con sus novios, yo no tenía nada de qué hablar porque yo seguía encerrada en mi cuarto leyendo. Los libros de psicología se convirtieron en mi aliado y ellos fueron los que me ayudaron a seguir hacia adelante. Sin nada que contar, sin nada de vivir porque mi vida tomó otro giro. Claro, y bueno, sí, el libro comienza con esta carta que tú escribiste en algún momento que fue donde sacaste muchas emociones. ¿Cuánto tiempo pasa de esa carta a que tú te decides a escribir el libro? ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres llevar a través de este libro? Pues mira, cada vez que yo trataba de escribir un capítulo, se me hacía bien difícil. Y se me hacía difícil porque movía muchos sentimientos en mí. Y cada vez que terminaba de escribir ese capítulo, estaba meses mal emocionalmente. Pues te diré que si ese primer capítulo lo comencé, que fue esa carta a mis 17 años, y el libro lo vine a terminar justamente hace 4 años atrás, cuando mami muere. Mi muere y en el lecho de su muerte, ya en el hospital, yo sabía que le quedaban pocos minutos. Es que yo le digo, mami, yo sé que tú no me trajiste al mundo, pero para mí me diste la vida. Te amo y te agradezco todo lo que hiciste. En ese momento, mami le sale una lágrima y se va. Para mí fue quitarme un gran peso de encima. Y entendí que ya era el momento de terminar ese libro, de publicarlo y de llevar mi historia a los que han pasado por lo mismo que yo, que han sido adoptados, y también esa historia, ese momento de agradecimiento a los que como papi y mami tomaron la decisión de adoptar y de criar un hijo desde el corazón. Bueno, yo creo que finalmente es lo valioso, ¿no? En el caso tuyo hubo una pareja, una familia que te cobijó y como esto se ha repetido en la historia, digo, no olvidemos al adoptado más famoso, a Moisés. Y como eso varios, ¿no? Parece que hoy en día se está gestando ahí una mentalidad de adoptar gente. Digo, vemos en los tabloides algunos artistas famosos que adoptan niños de Camboya, de lugares lejanos, de lugares complicados, pero el valor definitivamente reside en la gente que acepta que tú pertenezcas a su familia aunque no lleve la sangre. Y bien es cierto, es más padre el que cría que el que engendra, ¿no? Entonces yo creo que ese agradecimiento que vos decís a tus padres adoptivos tiene un valor muy profundo para aquellos que estén en esta circunstancia. Hay que valorar las cosas que hace la gente, ¿no? Porque tan simple y sencillo como voltear a ver a un niño o a algún pequeño en algún lugar con la esperanza siempre de encontrar una familia y qué bueno que hay gente que lo hace. Así es. Y como decía, es impresionante que a estas alturas en la historia de la humanidad este tema siga siendo así, ¿no? Tan tabú. Yo pienso, por ejemplo, yo tuve a mi hija muy joven siendo una adolescente y bueno, hay opciones que puedes tomar, pero en mi caso yo decidí quedarme, tenerla, pero también creo que pues nadie sabe lo que pesa la carreta más que el que la va jalando. Entonces,
no siempre puede ser que des en adopción un hijo por cuestiones, digámoslo así, egoístas de querer vivir o de darle la vuelta a tu responsabilidad. Pienso también en esas madres o en esos padres que han tenido que desprenderse de sus hijos pues porque saben y están conscientes que no pueden darles una buena vida o no la que quisieran para ellos, ¿no? Y eso también me parece que es un acto de amor, que es un acto de valentía. Y bueno, no todos tienen también la fortuna de tener una familia y de llegar a un hogar como en el que tú llegaste, donde te cobijaron, donde a pesar de esa pobreza que se narra en la historia, lo que nunca faltó fue amor. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, a lo mejor un día en la vida de Gaviota al lado de su mamá. ¿En qué momento te sentías más cobijada, más amada? ¿Cuáles eran esos días que tú te sentías feliz del hogar a pesar de las carencias? Pues era el momento de acostarme a dormir. Mami siempre acostumbraba a acostarse a mi lado. Como dije, mis hermanos eran mayores, así que ellos se casaron, yo era pequeña aún. Y mami siempre se acostaba conmigo, rezábamos juntas, practicábamos la tabla de multiplicar. Así me quedaba dormida practicando la tabla de multiplicar con ella. Ella haciéndome unos cuentos hermosos inventados por ella, pero abrazada a las dos. Y es muy lindo porque cuando mami ya estaba bien malita, bien enfermita, así era que dormíamos. Yo siempre dormí con ella y dormíamos lo que acá llaman holding hand, que es cogida las manos, nuestras manos cogidas. Y así era que ella se podía quedar dormida, si yo le agarraba su mano. Y era como volver a revivir esos momentos. Y ahí era donde yo más segura me sentía, más protegida. Y era la princesa. No había pobreza para mí, porque si algo lindo es que mis madres me enseñaron es que no hay peor pobreza que la pobreza del alma. Y siempre me decía, no importa que no haya dinero después que estemos juntos y que tengamos que comer. Y si no hay para yo comer, no hay problema, yo me quedo sin comer. Pero lo lindo es que tú puedas comer y que no te acuestes con el estómago vacío. Así que a lo que me preguntas te puedo decir que en el momento de dormir, y sobre todo también cuando me iba para el colegio, que mami siempre me daba un abrazo bien fuerte, me echaba la bendición y me decía te amo. Así que el comienzo del día y el final del día eran los momentos en que más segura me sentía al lado de mami. Muy bien, y bueno, también me gustaría saber, pasaste todos estos procesos, escribiste, terminaste ese libro, me imagino todo lo que vino, buscar cómo publicarlo, llegar a la mayor cantidad de personas, pero ¿cuál es al final el mensaje que tú quieres llevar a las personas? Me imagino que sobre todo quieres llegar a las personas adoptadas. ¿Y cuál es el mensaje final o cuál es la intención con la que deseas llegar a estas personas que te puedan leer? Pues mira, yo creo que todos tenemos un propósito en esta vida. No nacemos por casualidad. Ya desde el vientre, en mi caso, yo digo que desde el vientre, a pesar de la situación, desde el vientre ya Dios me había puesto un propósito. Y si me preguntara si volviera a vivir todos los dolores que pasé, todo el sufrimiento y confusión, lo volvería a vivir, porque el amor de esos seres fue maravilloso. Y el mensaje que yo quiero llevar es, en primer lugar, gracias Dios. Gracias por la oportunidad de darme la vida. Gracias por pensar en mí. Y ahorita tu hermano estaba hablando de que Moisés fue adoptado. Jesús fue adoptado por José. Así es. Que cuando yo leí, vi, wow, yo soy bendecida. Jesús fue adoptado y yo fui adoptada. Wow, qué maravilla. Y lo que quiero es que las personas adoptadas entiendan que hemos sido bendecidas doblemente y que hemos tenido una segunda oportunidad de vida. Y algo que aprendí con mami es, nunca juzgues, nunca odies, déjale eso a Dios. La razón por la cual nos dieron, en aquel momento no lo entendía, ahora lo puedo entender, solo ellos lo saben y le podemos dar gracias porque no pudieron haber abortado, sin embargo nos dieron la oportunidad
de venir al mundo y tener unos padres que nos amaran y ser una persona con un propósito en esta vida. Decirle de que aprendamos a amar a esos seres que realmente nos dieron la vida, porque me he encontrado casos donde cuando se enteran que son adoptados empiezan a odiar a sus padres adoptivos. No comprendo, quizás en medio de la confusión, pero no, es el momento de amarlos doblemente y también llevarle el mensaje de agradecimiento a los padres que han adoptado, que han tomado esa valiente decisión, porque yo los considero sumamente valientes, porque no es que voy a comprar algo y yo lo tengo 10 años y ya salí de ello, es una responsabilidad para toda la vida. A nombre de todos los que hemos sido adoptados, gracias por este milagro y por este gran privilegio de tomarnos en su corazón. Como yo siempre digo, mami me parió del corazón. Gran mensaje, muy, muy gran mensaje. También me habla de esa espiritualidad que creo que ha sido algo que te ha sido muy útil para superar todo esto y para llegar incluso y tener este deseo de llegar a muchas personas. Y bueno, también estamos llegando al final de este tiempo. Javier, no sé si quieras hacer algún comentario. Oh, la verdad es que son situaciones de vida complicadas, difíciles, felices, tristes, en fin, confluyen aquí una serie de sentimientos, ¿no? Pero yo creo que ojalá que todas las personas que son adoptadas caigan en una familia así donde lo más importante es que les den amor. Lamentablemente algunos otros no corren con esa suerte, pero significa que no dejen de luchar. Yo creo que el ser humano es individual y buscará siempre la forma de salir adelante, pero aquellos que decidan o estén pensando adoptar, háganlo con el corazón. Solamente así pueden de verdad hacer feliz a una persona más. Así es, y también me gustaría para las personas que nos escuchan, busquen el libro en Amazon, en ebook. El título es Gaviota, una historia de amor y adopción, y su autora Gaviota. Busquen también en redes sociales Gaviota y su adopción, en Instagram, en Facebook. Y bueno, te agradezco muchísimo, Gaviota, que estuvieras con nosotros, que podamos ser este foro para que tú nos platiques de este libro que a mí me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por esta gran oportunidad de llevar mi mensaje, de ser portavoz de esta gran bendición de ser adoptada, de decirle a los que como yo hemos sido adoptados, que somos bendecidos, y a los padres que han adoptado, gracias de corazón. Y como tú dices, el libro está en Amazon, lo pueden comprar en confianza, pueden escribir algún mensaje si lo desean, y de verdad que espero que el libro logre mi objetivo, jalar hondo, llevar un mensaje, y como yo siempre digo, todos somos gaviotas, porque todos hemos caído y todos nos hemos levantado, así que gaviota no somos solo los que hemos sido adoptados. Gaviota es todo aquel que ha tenido una situación difícil que afrontar y ha salido airoso. Así que adelante siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, y a las personas que nos escuchan también les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y hoy hemos tenido una gran experiencia. Hemos tenido una invitada a la que le agradezco que nos haya abierto de esta manera su corazón a todos, no solo en esta entrevista sino ya desde este libro. Se los recomiendo muchísimo, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana, y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.